muchísimo del infierno. Hay una iglesia que la pastorea un pastor que se llama Joel Osteen, creo que está en Houston, Texas. Él no habla del infierno. Y es una mega iglesia grande. Y un día le preguntaron por qué no hablaba del infierno. Y él respondió: la gente ya se siente lo suficientemente culpable. No están haciendo lo que deberían, criando a sus hijos. Todos podemos encontrar razones. Así que quiero que vengan a mi iglesia, a nuestras reuniones, y se animen a decir: ¿sabes qué? Puede que no sea perfecto, pero estoy avanzando, estoy mejor. Y creo que eso te motiva a hacerlo mejor. Y yo quiero decirle hoy a este pastor: te puedes sentir mejor, puedes tener una mente sana relativamente, puedes tener pensamientos positivos, pero lo cierto es que la verdad bíblica es que si Cristo no está en tu vida, es el infierno lo que toca. Y no lo digo yo, hoy vamos a estudiar en esta mañana. Y antes de comenzar, hay personas en este mundo que creen que el infierno está aquí, en la tierra. Y me gustaría que pusieras la imagen que está, la imagen siguiente, vamos a ver si se ve bien. Hay un hueco que hicieron en la Unión Soviética, lo hicieron los rusos. Se llama el Pozo de Kola, no sé si lo han escuchado. El Pozo de Kola, ¿alguna vez lo han escuchado? A los que les gustan las teorías conspirativas y eso, ¿verdad? Le dicen la boca del infierno. Lo hicieron en la guerra en busca de petróleo, gas, etcétera, ¿no? Y lo hicieron los soviéticos. Comenzaron entre 1970 y terminaron en 1989. Se tardaron más de 20 años abriendo un hueco. ¿Y sabes cuántos kilómetros tiene ese hueco? Aproximadamente 12 kilómetros. Y le dicen la boca del infierno. 12 kilómetros. Y tiene de diámetro 12 centímetros. Ese es lo que tiene de diámetro ese hueco. Ahí está colocado, 12.226 metros. Ya lo cerraron. Pero lo interesante de esto es que una revista científica en Finlandia, unos científicos supuestamente habían mencionado de que mientras bajaban y bajaban y bajaban y bajaban, la temperatura empezó a subir. Se dice que detuvieron el hueco a 12 kilómetros porque la temperatura era 180 grados centígrados o 200 grados centígrados. Y supuestamente, sabes que aquí todo el mundo puede decir cualquier cosa en YouTube. Supuestamente escucharon voces de personas sufriendo. Yo no creo que sea verdad en lo personal, porque la Biblia no menciona dónde está el infierno específicamente. Mira, el infierno está en Rusia, no dice. La imagen siguiente, por favor. Ese es el lugar, ahí es donde abrieron el hueco. La imagen siguiente, por favor. Ahí está Finlandia y está Rusia. El hueco lo abrieron entre la frontera entre Finlandia y Rusia. Lo cierto es que para muchas personas el infierno es algo curioso y esta gente quería llegar al magma de la tierra. De hecho, querían llegar a 40 kilómetros de profundidad. 40 kilómetros, ¿se imaginan eso? 40 kilómetros de profundidad. Es bastante. Lo cierto es que la Biblia habla acerca de un lugar llamado infierno, y vamos a leer otra vez Mateo 5, capítulo 22, y dice así, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Me encanta esa Biblia, me compré una Biblia, me encanta esa Biblia. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado, ¿con quién? Con su hermano, será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. O sea, hay una Corte Suprema, ¿verdad? Hay una Corte, ¿verdad? Y cualquiera que diga, ¿qué dice? Idiota. Qué interesante, ¿no? Y dice, será, futuro, verbo futuro, merecedor del ¿qué? Del infierno, ¿de qué? De agua, de paisajes, del paraíso, de fuego, dice.
A muchas personas sinceramente no les gusta. Algunos dicen, esto trae malas vibras, dirán algunos. Una palabra muy famosa hoy en día. Hablar del infierno me enoja, me pone triste. Yo lo reto a usted. ¿Quién ha ido a una librería cristiana? Bueno, los felicito, vale, los felicito. Qué bueno que quieran educarse. Y pregunte por un libro del infierno. Pregunte, vaya a una y pregunte, mira, ¿tienes un libro del infierno? Seguro no va a haber un libro del infierno. La mayoría habla de el cristiano que gobierna. Somos reyes y sacerdotes. La vida en Cristo, en victoria. La mayoría de los libros hablan de eso. O otros temas también. Pero yo te reto a que vayas y preguntes, mira, ¿tendrás un libro que hable acerca del infierno? ¿Tendrás un libro que hable acerca del infierno? ¿Has estudiado la palabra acerca del infierno? ¿Has leído? ¿Has hecho un estudio en tu casa acerca del infierno? Vamos otra vez al texto, Mateo 5:22. Ok, pregunto, ¿quién está hablando en este texto? Jesús está hablando en este texto. ¿Y a quién está hablando en este texto? ¿A quiénes? Porque hay personas que dicen, no, ¿por qué vas a predicar el infierno si no es necesario hablar del infierno? Pero ¿a quién Jesús le está hablando? Vamos a Mateo, la lámina siguiente, por favor. ¿Qué les dice esa imagen? Estaba en el sermón del monte. Vamos a Mateo 5, capítulo 1. Vamos todos a Mateo 5, capítulo 1. Y dice así, cuando Jesús vio a las multitudes, estaban multitudes, ¿verdad? Subió ¿a dónde? Al monte, y después de sentarse, se sentó, Jesús se sentó. Cuando tú hablas con una persona y quieres intimidad, ¿qué haces? Mira, ven, siéntate, ¿verdad? Siéntate. Y dice, subió al monte después de sentarse, sus discípulos se acercaron, ¿a quién? A él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, escuchar hablar al maestro del amor, la palabra infierno seguro no pasó desapercibido. Jesús se sentó en intimidad con sus discípulos. Imagínense la escena. Todos estamos aquí reunidos y de repente aparece Jesús. Y Jesús se sienta y todos se sientan a escucharlo. Y Jesús está hablando y empieza a hablar y empieza a decir, bienaventurados, bienaventurados, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, empieza a hablar de los que lloran. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los de la paz, y empieza a hablar de la paz, del amor, etcétera, etcétera, de la luz. Y de repente, ¡pum!, el infierno. Jesús, no soy yo, es Jesús el que está hablando, sentado con sus discípulos, en intimidad, escuchando. ¿Cómo estaba Jesús hablando? Sentado. Ahora pregunto, mis hermanos, ¿la iglesia debe enseñar acerca del infierno? ¿Será? ¿O será que eso espanta a las personas? ¿Será que las personas las personas que llegaron hoy no van a venir la semana que viene? No lo digo de mal, sino que a veces pasa eso. A veces no me gustó el tema del infierno, no me gusta. Como decía Joel Osteen, no, la gente tiene sus propios problemas criando sus hijos, tiene muchas razones ya, y ¿para qué hablar de eso? Pero yo les digo algo, mis hermanos. Mateo 28:19, que muchas veces lo escuchamos. Y dice Jesús, por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer ¿qué? Todo lo que yo les he mandado. Y pregunto algo, ¿será que el infierno está metido en ese todo? Está metido el infierno, ¿verdad? Y ya vamos a ver,
Jesús es el único predicador, Jesús no escribió los evangelios, lo escribieron otros, pero los que hicieron la investigación y lo escucharon, mira, Jesús habló del infierno. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles 20:27, dice, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. En otras traducciones dice, todo el consejo de Dios. Y pregunto, ¿será que ese todo está incluido el infierno? La semana pasada, en esta iglesia, se ha hablado de muchos temas, se habló de todo el libro de Hechos, ¿verdad? Hace ya el año pasado. Hace poco se empezó a hablar de la oración. En estos meses, en enero, febrero, diciembre, se han estado hablando de temas. Pero este año vamos otra vez a estudiar un libro. Pero de vez en cuando tocan estos temas. El día de mañana, que ya yo no esté aquí, Dios me llame a otro lugar, Javier predicó sobre el infierno. Fue fiel a la palabra. Porque Dios, quién sabe si Dios llama a uno a otro lugar, uno no sabe. Dios puede hacerlo. Pero prediqué sobre el infierno, como Jesús lo hizo. Porque Jesús me manda a enseñar lo que Él enseñó. Miren lo que dice John Piper. John Piper, no sé si algunos saben, es un predicador, es un autor de libros cristianos de Estados Unidos. Miren lo que dicen. Hay personas que dicen, no quiero ir al cielo porque está lleno de hipócritas. Prefiero ir al infierno y estar con mis amigos. Hay personas que dicen, no quiero ir al cielo porque está lleno de hipócritas. La palabra hipócrita. Hay personas que dicen eso, incluso lo dicen en la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas. Yo no voy a la iglesia. Es que no vas a la iglesia por las personas, vas a la iglesia por el Señor Jesucristo. Pero hay personas que dicen eso, ¿sí o no? Y dicen, prefiero ir al infierno y estar con mis amigos. Y John Piper dice, lo cierto es que en el cielo no habrá hipócritas. Y en el infierno no habrá amigos. Al cielo van los que han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Eso, no son perfectos, son pecadores como yo. Yo soy un pecador. Como decía Pablo, yo soy el primero de los pecadores. No soy perfecto, no soy justo. Su justicia, su amor, su gracia es la que me hace santo. Porque Él vivió una vida santa. Y en el cielo no hay hipócritas. En el cielo hay justos, lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Y en el infierno no hay amigos, mis hermanos. ¿Cómo es que le dicen aquí? Parchar, ¿no? Le dicen. Allá no hay eso. No sé si está bien decir parche o no sé. No, parchar, como, no sé. Un parche. Allá no hay eso. Gracias, gracias. No hay amigos, mis hermanos. Eso es lo que no sabe el mundo. ¿Han escuchado la frase de hasta el infierno, baby, en las películas? No hay babies allá tampoco. No hay. Siempre en las películas. No sé si vieron la película del gato con botas, la última. La última parte es como que supuestamente la muerte llega a pelear con el gato con botas, lo persigue y al final él le dice, nos vamos a ver próximamente, algo así. Y él le dice, hasta en la muerte, allá nos vamos a ver. Pero allá tampoco van a pelear, no va a haber peleas, allá va a haber sufrimiento. Mira lo que dice John MacArthur, mucha gente le gusta a John MacArthur, lo puse aquí, yo sé que hay personas que les gusta. La lámina siguiente. Satanás continúa sus esfuerzos para hacer el pecado menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente. El mundo piensa esto. Eso es lo que piensa el mundo por medio de Satanás. Como le dijo a Eva,
Anda, prueba, dale. Y le ofreció, le puso ahí para que lo hiciera, la tentó, que sea atractivo el pecado. Eso es lo que hace el mundo. Por eso dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz. El infierno él lo hace atractivo para que tú vayas. Lo espiritual es lo complicado. Es lo que no le gusta al cuerpo. ¿Sabían eso? Lo espiritual, el orar. ¿No les ha pasado que usted voy a orar y de repente todo se desordena en la casa, te visitan, te llega un correo, te llama el jefe? Alguien dijo, ¿quieres que tu iglesia se desocupe? Predica de 3 cosas. Predica del pecado, predica del mundo y predica del infierno. Te aseguro que las personas comenzarán a irse. Eso lo dijo alguien. Y es cierto. Las mega iglesias están llenas, ¿por qué? La mayoría, ¿por qué están llenas? Sí, no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar alguna. Te levantan el yo. Sales así todo fuerte, así el yo. Y tienen el mejor sonido, ¿verdad? Todo un espectáculo. Pero me pregunto si ellos predican la Biblia. ¿Qué ha hecho el mundo con el infierno? La siguiente imagen. ¿Qué ha hecho el mundo con el infierno? Qué lástima que no se ve. Me hubiese gustado que se hubiese visto mejor, pero bueno, no tenemos. Eso es una imagen que hice con inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial hoy en día que puede hacer imágenes. Y yo le dije, dibújame el infierno, y le di ciertas características. Y me dibujó el infierno. Y lo interesante de esto es que me puso, ahí se ve como una entrada, y está como Jesús, y en la mano tiene una espada. Y yo me quedé así como que, wow, mira lo que hace la inteligencia. Es ese Jesús, con una espada yendo al infierno. Lo cierto es que el mundo piensa que el infierno es una fábula, es una leyenda. Algunos dicen que no existe. Algunos dicen que es un invento de la iglesia o es un mito. ¿Han escuchado eso? Eso es un invento de la iglesia para que la gente tenga ahí, se asuste y vaya a la iglesia. Se lo tomarán como una burla. Lo cierto es que Jesús, el amor perfecto, el compasivo, el manso y humilde de compasión, fue el que más habló acerca del infierno que cualquier otro maestro, profeta, predicador o orador en la Biblia. Los profetas anteriores hablaban del juicio, hablaban siempre de juicio. Si usted ha leído los profetas Isaías, los profetas mayores, siempre va a haber juicio. No sé si se han dado cuenta. Pero el único que fue directo fue Jesús. El amor perfecto, el que murió en la cruz por nosotros, fue el que más habló acerca del infierno. Jesús. El que dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo y habló del infierno. Mira esta frase. El paraíso lo prefiero por el clima, el infierno por la compañía. Esto lo dijo alguien. Miren esta otra frase. Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Qué interesante, eso es lo que piensan las personas. Mira, esta otra frase, esta es anónima. No importa si voy al cielo o al infierno, tengo amigos en ambos lugares. Este es como quien dice oportunista. Esta frase es interesante. Ahora pregunto algo. ¿Por qué Jesús habló tanto del infierno? ¿Se ha preguntado eso? ¿Será que quiere que tengamos miedo? ¿Será eso? ¿Será para advertirnos? ¿Será real el infierno? ¿Será que estaba Jesús jugando con esta palabra? Pregunto. ¿Será que Jesús dijo, bueno, sí, el infierno, sí. ¿Será que estaba así o estaba hablando en serio Jesús? Yo creo que Jesús estaba hablando en serio. La Biblia, en primer lugar, lo que vamos a ver es, la Biblia menciona la palabra infierno. 4 veces en el Sermón del Monte Jesús toca la palabra infierno.
Ya había hablado de la paz, de las bienaventuranzas, pero empieza a hablar del infierno y dice Mateo 5:22 otra vez, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Obviamente no te vas a cortar partes de tu cuerpo, ¿no? No te vas a cortar tu mano. Pero Jesús está hablando de algo importante. Y es que Jesús no quiere que tú vayas al infierno. Hay un texto en 1 Corintios, vamos a buscarlo. 1 Corintios 3. Mira lo que dice Pablo aquí, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Ahora bien, empieza a ampliar el tema. Si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente. Porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Aunque no vamos a ir al infierno, si crees en el Señor Jesucristo, tu obra aquí en la tierra va a ser probada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. El fuego. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y mira lo que termina en esta frase. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Y mira cómo termina. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces, tus obras van a ser probadas. Tu vida aquí en la tierra va a ser probada. Tal vez tú dices, no voy al infierno, y es verdad, porque creíste en el Señor Jesucristo. Pero también tu obra va a ser probada aquí en la tierra. Miren lo que dice Mateo 5:30, allá lo leímos, Mateo 18:8. Si tu mano o tu pie te hace pecar, ¿qué dice? Córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y miren esa frase que es interesante, que ser arrojado. Eso es una frase interesante. Es fea, es fuerte. En segundo lugar, el infierno es un lugar real. No es la tierra, no está en la tierra. Algunas personas dicen, mi vida es un infierno. ¿Has escuchado esa frase? No está aquí en la tierra. Hay personas que dicen, por las guerras, el infierno está aquí. Si ves en las noticias, asesinatos, muertes de niños, etcétera, etcétera, los chinos comiéndose a los bebés. No, el infierno es aquí en la tierra, pero no, mis hermanos, no está en la tierra. Hay personas que dicen que es un lugar para ir de vacaciones. ¿Será verdad eso? No es para irse de vacaciones. Mis hermanos, el infierno tampoco es una persona. Mi esposo es un infierno. Hay personas que dicen eso. Mi suegra es un infierno. No, mentira. Mis hermanos, no es una persona el infierno. No es una situación que estás pasando. No es una enfermedad. No es algo pasajero en la vida. Aquí es el infierno, dicen algunos, y ya lo estoy pagando. Hay una imagen que me pareció interesante, está en el siguiente,
eso está en la tierra. No es un volcán. Tiene prendido 48 años. Se llama el Pozo de Darbaza. El Pozo de Darbaza se encuentra cerca de Afganistán e Irak. Le dicen la puerta del infierno. En la Unión Soviética, los soviéticos siempre metiendo la pata, quisieron cavar para buscar petróleo y gas. Y resulta que abrieron una fosa, un canal de gas, y de repente se empezó a prender y ahí quedó encendido. Y está encendido. Es gas que sale, no es volcánico. Y lleva 48 años encendido. Búsquelo por internet si le da curiosidad. Miren lo que dice Marcos 9, 43 al 44. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno. Y mire cómo termina, donde el fuego nunca se apaga. ¿Donde el qué? El fuego nunca se apaga. A veces Dios nos deja ciertas ilustraciones aquí en la tierra de cómo puede ser el infierno. Por lo menos ese hueco que abrieron allí. Es un hueco, hay fuego, hay gases, están evolucionando ahí y sale el fuego y se queda por mucho tiempo. Y la Biblia dice que el infierno es un fuego que nunca se apaga. O sea, es un lugar. Es un lugar. Un gusano que nunca muere. Marcos 9:48 dice, donde su gusano no muere y el fuego, otra vez, no se apaga. Un gusano no muere. El gusano, cuando dejas una carne, un animal se muere, ¿qué hace el gusano? Se come todo el animal, ¿verdad? Pero llega un momento que se acaba. Y los gusanos seguramente mueren. Pero en el infierno no va a pasar eso. Es un gusano que nunca muere. ¿Se imaginan eso? Es un dolor eterno. ¿Ah? Es un dolor eterno. ¿Qué es el infierno? Este teólogo que se llama Wayne Grudem, en su libro de Teología Sistemática, define el infierno como es un lugar de un castigo eterno consciente, o sea, consciente para los impíos. Cuando alguien muere hoy sin Cristo, va directamente allá, al infierno. Es duro decirlo, pero son las palabras de Jesús. Juan 3, 18 o 17. El que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito del Padre. El que no cree. Este otro diccionario define el infierno, el diccionario de Lexham, diccionario bíblico. Aquí donde viene la palabra infierno, la palabra Gena. La palabra griega a menudo se traduce en versiones al español del Nuevo Testamento como infierno. Es un sustantivo derivado de la frase hebrea Ge, que significa tierra o valle, y Ginón, hijo de Hinón. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué significa valle de Hinón? El valle de Hinón era un barranco a lo largo de la ladera del sur de Jerusalén. Eso lo puedes buscar en Josué 15, 18. En los tiempos del Antiguo Testamento era un lugar utilizado para ofrecer sacrificios a dioses extranjeros. Y es la palabra que usa Jesús cuando habla del infierno. Y en ese lugar, después lo usaron para desperdicios de basura de Jerusalén. Y siempre ardía, porque ahí tiraban toda la basura. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está graficando lo que es el infierno. Siempre va a arder. Es donde se tiran los desperdicios. Miren la relación que hace Jesús. Es donde se tiran los desperdicios. Y siempre está ardiendo, es donde se tira la basura. Y Jesús está relacionando esa palabra con ese lugar. También es un lugar donde no se puede destruir donde se puede destruir el alma y el cuerpo. Mateo 10, 28 dice, no teman a los que matan el cuerpo. ¿A quién no debemos temer? ¿A quién? A los que, ¿qué? ¿Qué dice el texto? A los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde?
en el infierno. No sé cómo será eso. No sé si es que vamos a tener un cuerpo en el infierno, no sé. El alma es como inmaterial, ¿no? Pero lo cierto es que la Biblia dice que debemos temer, no al infierno, sino al que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Palabra de Jesús. Aquí hay dos posturas. Hay una postura que se llama postura dicotomista, que hay personas que relacionan, o hay teólogos que relacionan el alma igual al espíritu. Y está la postura tricotomista, que relaciona alma, cuerpo y espíritu. Hay dos posturas. La mayoría de los teólogos dicen que es alma y espíritu, es lo mismo. Eso es lo que dicen. Pero Jesús está hablando ¿del qué? Del espíritu y el cuerpo, del alma y el cuerpo, perdón. Mateo 23:15. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto. Cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Mateo 23:33. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Un lugar de condenación. Lucas 12:5 y dice: les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿Debemos temer a Satanás? Pregunto, ¿debemos temerle a Satanás? Por eso que David decía: prefiero estar en las manos de Dios que en las de mis enemigos, porque Dios tiene misericordia, decía David. Qué impresionante esa palabra de David. Prefiero estar en las manos de Dios, aunque me castigue, que en las manos de mis enemigos, porque Dios tiene misericordia. El infierno es parte del evangelio, mis hermanos, es parte integral del evangelio. Es un lugar de mucho sufrimiento. Lucas 16:23 al 24 y dice: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Qué interesante. ¿Será una parábola? Pregunto. A ver, ¿será una parábola? ¿Será verdad? ¿Será cierto? Eso lo vamos a ver después, pero no hoy. Lo cierto es que estaba sufriendo, tenía sed en el infierno, porque había un fuego. Un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí. Es una palabra fuerte. Malditos. Jesús está hablando. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y miren lo que dice Apocalipsis 20:14. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. ¿Será lo mismo lago de fuego que infierno? Pregunto. ¿Será lo mismo? Apocalipsis hace una distinción del lago de fuego y el infierno. Eso lo vamos a explicar en la próxima prédica. La realidad del infierno en la Biblia no es un cuento, como ya hemos visto, no es una leyenda, no es un mito, no es una fábula, no es un invento de la iglesia. Y número 6, no es un arma para evangelizar. Hay personas que evangelizan así, usando el infierno. Pero yo puedo predicar del infierno, amenazando a alguien o intimidarlo. Pero no depende de mí. Depende de la obra de Jesucristo en el corazón de esa persona.
Y a Jesucristo hay que predicarle. Por eso no es un arma para evangelizar. Es una realidad, ¿sí o no? Jesús habla acerca del infierno, pero no es un arma para evangelizar. No debe usarse para intimidar. No es un tema oculto en la Biblia. Jesús habla del amor, Jesús habla de amarse unos a otros, Jesús habla del discipulado, de hacer discípulos, etcétera, etcétera, de las últimas cosas, pero también habla del infierno. No es un tema oculto en la Biblia. Hay varias personas que niegan la existencia del infierno hoy en día. Una es, en primer lugar, el judaísmo. Niega la existencia del infierno. Ellos no creen en el infierno. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Los adventistas también. Ellos sostienen la teoría de la aniquilación. Los seguidores de la aurora del milenio tampoco creen en el infierno. Y hay varias, hay muchas, ¿no? Solo estoy mencionando algunas. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:4. Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Mis hermanos, Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles. Imagínense eso. Ni siquiera a los ángeles perdonó Dios. ¿Vieron el amor de Dios enviando a su Hijo Jesucristo? Hay una diferencia entre los ángeles y nosotros, obviamente. Ellos están en la presencia de Dios. Ellos ven la gloria de Dios, ven la santidad de Dios, ven su poder. Ellos estuvieron en medio de en la creación. Vieron cuando crearon a Adán y Eva. Los ángeles, ellos estaban allí. Ellos estaban ahí cuando Dios envió a su Hijo. Ellos no necesitaban fe porque estaban allí, veían a Dios. Estaban en su presencia, vamos a ponerlo así, porque nadie puede ver a Dios. Por eso los ángeles se tapan con las alas, la cara, y se tapan los pies. ¿Se acuerdan cuando Dios se le apareció a Moisés? ¿Qué le dijo? Tú estás pisando tierra santa. En la presencia de Dios no pueden estar ni siquiera los pies, porque los pies es una representación de la humanidad. Mira lo que dice Judas 7. Judas habla muchísimo de esto. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Judas 13. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes están reservadas eternamente la más densa oscuridad. Entonces es un lugar. Judas 7 habla de cavernas para los ángeles. 2 de Pedro. Mis hermanos, alguien dijo, a mí me gustaría estar en el infierno donde el diablo es el rey. Pero le voy a decir algo, mis hermanos. El diablo no es rey en el infierno. El diablo es un prisionero en el infierno. Y Dios es soberano. Dios es el rey. Jesucristo es el rey del infierno. Jesucristo es el rey. No hay lucha, mis hermanos. Hay personas que piensan que la guerra entre Dios y Satanás es como la guerra de las galaxias. La fuerza. ¿Y cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama la otra fuerza? ¿No se acuerdan? La guerra de las galaxias. Ya se me olvidó. Apocalipsis 14, de 9 al 11 dice, le seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la ira? Miren, que en la copa de su ira está puro, es la pura ira de Dios, no diluido, dice. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero.
El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso, ni de día ni de noche, para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. ¿Qué hace cuando usted está cansado? Descansa, ¿verdad? Pero allá no habrá descanso. No habrá descanso. Estarás cansado y no podrás descansar seguramente. Ni de día ni de noche. Y voy a concluir, mis hermanos, con una frase. Esta es mi posición de qué es el infierno, ¿ok? Es la que dice Pablo. Pablo no ocupa la palabra infierno en la Biblia. Si ustedes ven sus textos, no habla del infierno, el apóstol Pablo. Pero miren lo que dice 2 Tesalonicenses 1:6. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. ¿Cómo pagará? Con sufrimiento. 1:7, 2 Tesalonicenses 1:7. Y a ustedes que sufren, les dará descanso. ¿Qué habrá en el infierno? ¿Habrá descanso? No. ¿Quién da descanso? Dios. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo en su segunda venida, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles. Porque Dios tiene ángeles, muchísimos, pero hay unos que son muy poderosos. Están los serafines, los querubines, los arcángeles, hay varios. Hay unos que son muy poderosos y según Apocalipsis los tiene reservados para el último día, cuando Él venga, porque son muy poderosos y los tienen encerrados en cárceles. Es interesante esa parte. Y dice 1:9, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. ¿Qué es el infierno para ti, Javier? Lejos de la presencia del Señor. Para mí, ese es el infierno. Lejos de la presencia del Señor. Más allá de que sea algo, un lugar, más allá de todo lo que dijo Jesús. Mi conclusión es que el infierno es lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Me gusta la frase de William Ray Craig, es un apologista muy famoso, cristiano. Dice, hablando del infierno, es la aflicción del infierno, separación de Dios, de todo lo que es bueno, de todo lo que es bello y hermoso. Y ser dejado con nuestro propio corazón y egoísta por siempre, dice William Lane Craig. Y creo que eso es la esencia de lo que es el infierno. Ahora pregunto algo, mis hermanos. ¿El infierno es compatible con la bondad de Dios? Pregunto eso. ¿Es compatible con la bondad de Dios? Y miren lo que dice William Lane Craig. Me encanta. La bondad de Dios requiere la existencia del infierno. El infierno es una manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque muestra que Dios es justo. Si Dios simplemente eludiera el pecado, no sería perfectamente justo. Si Dios te dejara tu vida llena de pecado, no sería perfectamente justo. Y Dios es absoluta justicia. Cada pecado, toda maldad en el universo recibirá su justa retribución. Entonces, el infierno es una manifestación de la justicia perfecta de Dios. Hay dos preguntas que son difíciles. La mayoría se pregunta, ¿cómo un Dios de amor puede enviar personas al infierno? Eso es lo que la mayoría se pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo un Dios de amor puede enviar personas al infierno? Porque por eso decía la palabra, arrojados. Pero nadie se pregunta, ¿cómo un Dios completamente justo puede enviar personas pecadoras al cielo? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo un Dios completamente justo puede enviar pecadores al cielo? ¿Cómo un Dios perfecto en justicia puede enviarte a ti al cielo o puede enviarme a mí al cielo? A veces incluye a ustedes, pero también me incluyo, mis hermanos, porque yo también soy un pecador, como ustedes. Yo estoy igual que ustedes. Y
William Lane Craig responde, la respuesta es Jesús. En la cruz de Cristo, la justicia y el amor de Dios se encuentran, se unen en la cruz. En la cruz vemos la justicia de Dios, cuando su ira es derramada sobre el pecado y Cristo lleva la penalidad del pecado que merecemos. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió en la escena, verdad? Dios se alejó de él, de Jesucristo, porque él estaba cargando el pecado, mi pecado y tu pecado. Y dice Gray, pero en la cruz también vemos el amor de Dios, en que Dios mismo se encarna y soporta la penalidad del pecado que su propia justicia exigía, para que nosotros no tuviéramos que ser castigados y ser condenados. En la cruz vemos el amor de Dios. La existencia del infierno es en un sentido nuestra única esperanza, porque muestra que estamos lidiando con un Dios justo. Estamos tratando a un Dios de perfecta bondad, perfecta justicia, donde el pecado será castigado y la maldad será corregida, porque la intención de Dios es hacer de ese hombre que quiso hacer en Adán, en el huerto del Edén. Cuando pecaron, el pecado entró en la humanidad. Y voy a decir algo, voy a incluir a mis hijos, mis hermanos. No nacemos cristianos. Mis hijos son pecadores también. Si ellos no creen en el Señor Jesucristo, voy a incluir a mis hijos, no voy a incluir a más nadie. Si ellos no creen en el Señor Jesucristo, van al infierno. Ellos automáticamente no se convierten en creyentes. Así vivan en un hogar cristiano. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y quiero decirte en esta mañana que si tú no has creído en el Señor Jesucristo, si tú no has creído, el infierno te espera. Pero si has creído, el cielo te espera. Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, va a haber un juicio. Y en ese juicio no es que vas a decir, puedo buscar un abogado, a alguien en la tierra, alguien que ore por mí para ser salvo. No, en ese juicio, ¿qué hay un juicio? O eres culpable o eres inocente. Pero en este juicio, ahí es donde Dios va a juzgar a los que no creyeron en Él. Y miren lo que dice C.S. Lewis, un escritor cristiano que escribió Narnia, para que sepan. Dice, las crónicas de Narnia, dice, me preguntan, ¿por qué Dios manda al infierno a las personas que lo rechazan? Dice él, porque no puede dejarlo simplemente en paz. Me temo que esa es la paradoja del infierno. Querido amigo, cuando Dios nos deja en paz, ese es el infierno. No sé si saben lo que es una paradoja. ¿Alguien sabe lo que es una paradoja? Es un dicho que parece contrario a la lógica. Eso es una paradoja. En la vida hay muchas paradojas. Pero el infierno, según él, es una paradoja. Cuando Dios te deja, ese es el infierno. Cuando Dios te deja. O cuando tú te alejas de Dios. Cuando no quieres nada con Dios. Estaré hablando, para terminar, de qué es el Seol, qué es el Hades, qué es el seno de Abraham. ¿Será lo mismo Seol y Hades? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el lago de fuego? En las próximas prédicas, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Vamos a orar, Señor. Amado Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por el mensaje de la cruz, Señor, que nos salva, que nos hace justos delante de ti. Te ruego, mi Dios, que tú puedas ayudar a cada uno, Señor, en esta semana, Padre, que puedan glorificar tu nombre, que puedan vivir una vida íntegra, que te adore, que te alabe y que te glorifique. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me tocan los anuncios.